Bienvenidos a su repaso semanal de la Escuela Sabática de nuestra Iglesia Hispana de King. Gracias porque usted tiene la amabilidad de dejarnos entrar en la intimidad de su hogar. En esta hora, mi querido hermano, mi querida hermana, le voy a invitar que podamos inclinar el rostro para orar, para que nuestro Señor pueda bendecir nuestro estudio de esta semana. Oramos. Bendito Dios triuno. Gracias porque nos das el privilegio de estudiar, refrescar en nuestras mentes los eventos finales descritos por tu Hijo Cristo Jesús. Permítenos, Señor, tener oídos y atentos a escuchar lo que podemos aquí nuevamente refrescar y aprender de tu santa palabra. Acompáñanos en este estudio y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana, los versículos para memorizar de nuestro día sábado es: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso se encuentra en Mateo 23, versículo 12. La segunda venida de Cristo es, creo que, el evento final de esta tierra. Es el evento cúlmine, es el elemento cúspide, porque como nosotros seres humanos, adventistas del séptimo día, que deseamos una nueva tierra, un nuevo comienzo, este es el momento cúlmine. Y toda la Biblia está enfocada al regreso y la nueva etapa, la nueva vida que el Señor nos dará cuando venga en la segunda venida de Cristo. Y por ese motivo Jesús va a hablar acerca de los eventos finales de la tierra. Jesús tiene un regreso especial a esta tierra y en esta semana vamos a ver características de su regreso. Quiero que vayamos al día domingo de lleno, cuando la Biblia nos habla y nos dice que son guías ciegos. Hablando de Mateo capítulo 23. Me parece muy interesante los versículos del 1 al 3, donde Jesús les hace ver que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Interesante ver el versículo 2 que dice: todo lo que ellos les diga que ustedes tengan que hacer, háganlo, dice Jesús, pero no actúen como ellos. Mire qué interesante saber que Jesús, Él cree en las enseñanzas de los fariseos y los escribas. Porque les dice al pueblo: todo lo que ellos les enseñen a hacer, háganlo. Fariseos y escribas basados en la Biblia, pero llegan el momento en que no tienen el espíritu de la ley. Ellos creen en la ley, pero no en el espíritu dado por la ley. Ellos creen en su propia justicia, no en la justicia de Cristo Jesús. Y es aquí donde tenemos el problema. El mucho conocimiento de estos guías ciegos los empieza a pensar que por lo que ellos saben, por lo que ellos hacen, ellos podrán tener la gracia de Cristo Jesús. Hablan y dicen que ellos ayunan, y Jesús los llama a ellos que son vasos sucios, que limpien su vaso para que ellos puedan ver que están limpios, que los limpien por dentro para que se vean limpios de afuera. Los llama sepulcros blanqueados, hermosos mausoleos de mármol por fuera, pero por dentro completamente contaminados. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Se refiere a que tenemos una vida doble, una vida hipócrita. Jesús utiliza muchas veces esa palabra. Vives dos caras. La cara que las personas te ven y en realidad quién tú eres. Es tiempo, mi querido hermano, de mostrar un verdadero cristianismo que viene de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. De afuera, la apariencia, como lo vimos en la lección pasada acerca de la higuera, una apariencia de que ya tenía que tener fruto y no lo tiene. Jesús no le da a los fariseos y a los escribas un regaño sencillo, les da un regaño fuerte, pero ese regaño lleva la intención de abrirles los ojos y decirle: todo lo que tú haces no tiene fundamento si no está basado en la gracia de Cristo Jesús. No es lo que tú hagas, es lo que tú, mi querido, estás haciendo. Jesús habla muy fuerte en el versículo 20, en el capítulo 23, pero es un ruego desesperado a reconciliarse con sus amados, pero estos amados lo están abandonando. Jesús al fin acepta la decisión de ellos y les dice unas palabras sumamente difíciles. El versículo 38 les dice: vuestra casa será dejada desierta.
Qué palabras tan duras al decirle, ustedes como pueblo de Israel no serán más el pueblo. Como individuos están aceptados bajo la gloria del Señor. Pero ahora este pueblo va a ser un Israel espiritual, fundado por Cristo Jesús mismo. De todas las naciones, de todas las edades, se pueden unir a este Israel espiritual. Este Israel que va a llevar la luz verdadera. Qué triste es, mi querido hermano, escuchar palabras así por la necedad humana. El día lunes habla de las señales del fin. Me encantó leer y releer el capítulo 24 de Mateo, porque los judíos creían que cuando Jerusalén se destruye es el fin del mundo. Y hay muchos hermanos protestantes que también lo creen, que Jerusalén e Israel todavía tienen un rol en la profecía bíblica. Israel tuvo su lugar en la profecía bíblica, pero ahora ya no es el rol de la profético bíblico. Pero en aquel tiempo, cuando los discípulos lo creían así, Jesús habla de las señales que van a ocurrir. Jesús sale del templo y le muestran el edificio y le dicen, mira qué bello es estos templos. Y Jesús le dijo, saben, de todo esto que ustedes ven, no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos se asombran de las palabras de Jesús. Lo llevan en el monte de los olivos, los discípulos se acercan. Escuche bien la introducción, los discípulos se acercan. No es el mensaje de Mateo 24 dirigido a personas que no creen, son los discípulos de Jesús los que escuchan sus palabras. Y el versículo 3 dice, mirad que nadie os engañe. Jesús empieza su disertación diciendo que nadie los engañe. Ahora, si bien es cierto, todos los engaños son mentiras, no todas las mentiras engañan. Le voy a poner un ejemplo. ¿Le gusta mi camisa roja? Usted me dirá, pastor, su camisa no es roja. ¿Le mentí o no le mentí? Sí le mentí, pero no lo engañé. El engaño es más que una mentira. El engaño es la similitud de la verdad. Y mientras más parecido a la verdad es, más difícil será de verlo. Yo no sé si usted ha tenido el gusto de tener un billete falso en su mano, pero para descubrir la verdad del billete falso, usted tiene que haber conocido el verdadero. Si no conoce el verdadero, usted podrá ser engañado. Una vez tuve, no puedo decir la dicha, pero tuve la oportunidad de tener un billete falso, lo entrego a la cajera lo ve y me dice, usted tiene este billete y este billete es falso. ¿Cómo es este billete falso? Le pasan acá en Estados Unidos un marcador. El marcador, si el billete es falso, marca negro. Si el billete es verdadero, es una tinta aparentemente transparente. Lo ponen debajo de luz ultravioleta y todavía tienen más especificaciones el billete cuando brilla la cara de un presidente en un lugar donde a trasluz no se ve, pero sale con la luz ultravioleta. Me dijo, este billete es falso. Me quedé asombrado y me dijo, aunque la textura parece real, y ella me enseña un billete que no es real, y uno lo toca y compara la diferencia, y uno dice, sí, la textura es diferente. Ella me dijo, la textura del billete que usted trajo es bastante parecido, pero a la hora de hacer el escrutinio, se ve como falso. Mi querido hermano, Jesús mismo nos dice esto, mirad que nadie os engañe. Lo que Jesús está tratando de decir en una palabra, que nadie los engañe, está diciendo es, conoce la verdad para que tú no seas engañado. Al conocer la verdad, no podemos ser engañados. ¿Quién es la verdad? Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que nos llega a la verdad y esa verdad nos dará vida. Jesús habla de la mezcla de lo que hay en los eventos de Jerusalén, pero cómo estos eventos al final del tiempo se logran ver reflejados a la final de los tiempos. Jesús les habla de cuántas cosas van a pasar que desde hace mucho tiempo las hemos escuchado y hoy la vivimos más que nunca. Guerras, rumores de guerras, pestilencias, peste, hambres y todo pasa. Pero el versículo 14 de Mateo 24 nos dice que la señal que hay que hacer y será predicado el evangelio del reino.
¿Qué reino Jesús habla? El reino de una vida eterna y mejor, no un reino de prosperidad. Jesús jamás dijo en Mateo 24 que íbamos a tener un reino de prosperidad, que íbamos a tener casas grandes, que no íbamos a tener persecución. Al contrario, Él habla y nos dice la persecución que vamos a perseguir, la falta de dinero, la falta de todo lo que nos puede faltar, pero que no nos puede faltar la fe. Y termina diciendo la predicación del Evangelio será la guía clave para nosotros de ver que el tiempo ha llegado a su cometido. Jesús va a responder estas preguntas con este discurso diciendo que nadie se ha engañado. El discurso de Mateo 24:13 termina diciendo, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. El día martes habla de la caída de Jerusalén. Hemos escuchado y hemos visto por varios comentarios bíblicos que en la caída de Jerusalén ha sido rodeada Jerusalén 2 veces. Jesús casi 40 años antes les está prediciendo que Jerusalén va a ser rodeada. Cuando veáis los estandartes, la abominación desoladora, entonces entended que es tiempo de irse de aquí. Por fe y por muchos comentarios bíblicos, podemos ver que ninguno de los que escuchó las palabras de Jesús las creyó y las compartió y salió en el tiempo. Mi querido, fue salvo. Muchos de los que quedaron en Jerusalén y no salieron cuando el tiempo era correcto. Muchas veces la puerta de Jerusalén se abrió como sin nadie la abriera. Se escuchaban voces de que había que salir y era el tiempo de salir. Y el tiempo de salir pasó. Y el que quedó para el año 70 en la invasión del general Tito tuvo que perecer. La promesa del versículo 22, mi querido, es una promesa especial porque dice que en aquellos días, si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y yo creo, mi querido, que el Señor lo hace por amor a ti y a mí. Ahora, si lo traemos hasta este tiempo, esta promesa de salir de Jerusalén, de salir para ser salvo, se puede repetir en Apocalipsis 14, cuando el segundo ángel dice, ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de demonios. Pero Apocalipsis 18, del capítulo 2 al 5, nos dice que es tiempo de salir de ella, pueblo mío. Mi querido, no es tiempo porque podamos estar jugando en dos aguas, de que estamos fríos y luego nos queremos calentar. Es tiempo de salir del mundo con nuestros hijos, con todo lo que nosotros tengamos. Es tiempo de hacer cambios en la música que escuchamos. En nuestros carros no debe haber más músicas que alaben no al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, sé que la música romántica, hermano, no es tiempo más de oír música mundana. No es tiempo más. Es tiempo de enfocarnos que el Señor viene pronto y hay que tener nuestra vida preparada. Es tiempo de enfocar nuestro estudio, de sentar a tus chiquitos. Sí, yo es cierto que es bien difícil ahora que hay un torneo de fútbol internacional y que muy pronto vendrá la Eurocopa y después vendrán las Olimpiadas. Son eventos deportivos, no tienen nada malo que verlos, pero mi querido, ¿sabes? Si eso corta el tiempo de comunicación con Dios, un partido de fútbol no te va a llevar al reino de los cielos. Es tiempo, mi querido, de hacer cosas especiales para con la familia. El día miércoles habla de la segunda venida de Cristo. La respuesta de Jesús en Mateo 24 con las señales de los tiempos. El versículo 27 dice que el sol se oscurecerá, la luna se tornará en sangre y las estrellas de los cielos serán conmovidas. Nosotros como adventistas del séptimo día creemos que estas señales ya ocurrieron, pero porque hayan ocurrido una vez no quiere decir que no puedan volver a ocurrir. Nosotros como adventistas creemos que el 19 de mayo de 1780 el sol se oscureció de tal forma que no se podía ver nada. Y esa misma noche la luna se convirtió en sangre. La caída de las estrellas de tal forma está registrada en los periódicos de Norteamérica, fue el 13 de noviembre de 1833. Tal era la claridad y la cantidad de estrellas que caían que se podían leer los periódicos a la mitad de la noche.
mi querido hermano, son señales del tiempo de decir el Señor está viniendo. Cada cosa que pasa, cada cosa que el Señor dejó escrita, advierte que el Señor está viniendo. Si tú te das cuenta, de 1780 a 1833 hay un lapso de tiempo, y de 1833 hasta acá hay más de 100 años. Pero todo ocurre, y ocurre, mi querido hermano, porque el Señor lo dejó profetizado diciendo, este es el camino, este es el tiempo de mi venida. ¿Saben, mis queridos? Es como cuando vamos hacia la playa. Si tú vas de camino de la playa, de acá de la iglesia de Quín, hacia Corpus Christi, tú vas a pasar por, tú tienes que llegar a Corpus Christi, pero tienes que pasar por Waco. De Waco pasas a Round Rock, de Round Rock pasas a Austin, de Austin a San Antonio, de San Antonio hacia más abajo acá a Pueblito. Cada vez que vas un pueblo adelante, no llegaste a la playa, pero te vas en camino hacia la playa. Cada vez que una profecía, cada vez que uno de estos eventos se cumple, quiere decir que estamos más cerca de la venida del Señor. Mi querido hermano, por favor, no dejes de estudiar tu Biblia. El día jueves nos habla de estar en guardia, velar. Velar, el apóstol Pedro nos dice que velemos y seamos sobrios, porque nuestro adversario, el diablo, anda como ¿qué? Como león rugente buscando a quien devorar. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra velar significa estar atento. Y Pedro le dice estar sobrios, sed sobrios y velad. Sobrio es lo opuesto de ebrio. Ebrio es una persona que no tiene coordinación, se mueve de un lado al otro y su mente está tupida. Sed sobrio significa estar con pensamientos claros de acerca de la venida del Señor. Sed sobrios y velar. Jesús nos habla que su segunda venida culminará y vendrá pronto. Muchas personas van a hablar que el Señor viene a tal hora, a tal día, porque lo hemos visto en la repetición de la historia. El día y la hora nadie lo sabe. Pero el hecho de velar quiere decir que estemos atentos, que veamos cómo se cumple todo, que veamos cómo todo va corriendo. Y esto nos debe ayudar y nos debe decir cómo el Señor vendrá. Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, Jesús nos habla de estar listos al velar. Cuando las personas en la antigüedad velaban, eran personas que estaban dispuestas a ofrendar su vida por su rey. En las torres de vigilancia ellos velaban y velaban por un enemigo que venía. Estas personas se subían sin agua y sin comida, porque su único trabajo era observar el horizonte. No se podían distraer en comer o beber, se tenían que quedar como fijas al horizonte. Y mira cómo es de interesante que la parábola que Jesús habla en Mateo 24 del 42 al 51 es que hay dos siervos. Hay un siervo que está teniendo una vida feliz con su amo. Su amo se va y dice, mi amo tarda en venir, así que se pone a comer y a beber. Mira qué interesante, se pone a comer y a beber. ¿Es acaso comer un pecado? ¿Es acaso beber un pecado? Mi querido, no el pecado está en sí. Lo que quiere decir en contraposición a lo que te acabo de explicar de velar, es que su vista deja de estar en el horizonte. Dice, mi amo tarda en venir, así que se pone a decir, y el amo llega cuando él no lo espera. Pero versículos anteriores han dicho que bienaventurado al siervo que el Señor lo halle que trabajando. Es a lo que nosotros queremos llegar. Nosotros como adventistas tenemos mucho conocimiento, que el Señor nos encuentre trabajando, que el Señor nos encuentre haciendo su obra, que el Señor nos encuentre sembrando la semilla, siguiendo los pasos que Él nos dio. Por tanto, id y predicad y hacer discípulos. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Mi querido hermano, nosotros tenemos que salir a sembrar. Es el tiempo en que tú y tu talento tienen que salir a sembrar semilla para el Padre Celestial. Queda decir como última pregunta, como adventistas del séptimo día hemos creído por mucho tiempo el regreso de Cristo. ¿De qué forma podemos evitar cometer el mismo error del siervo malo
cuando sea solo de una manera sutil. Sabes, mi querido hermano, para muchos de nuestros pioneros adventistas, para muchos de nuestros hermanos que ya descansan en la fe, Jesús ya vino. Porque la próxima vez que ellos abran sus ojos será para ver al Rey de Reyes y Señor de Jesús. Jesús no tarda su venida. Nosotros, mi querido hermano, hemos de comparecer ante el juez. Tú y yo no tenemos la vida comprada. Cuando nuestra vida se acabe, Jesús ha llegado para nosotros, porque la próxima vez que abramos los ojos, daremos cuenta de nuestras acciones. Tú no sabes cuándo vas a morir. Por tanto, te digo que vivas este día como que Jesús llegara hoy mismo, pero trabaja como que Jesús tardara. Haz planes para su obra como que si el Señor tardara. Es tiempo de hacer campañas, planifícalas en anticipación, haz un trabajo para Él, pero vive cada día como si hoy fuera tu encuentro con Cristo Jesús. Mi querido hermano, que el Señor te bendiga y que estas lecciones, la lección 11 de Mateo, de los eventos del fin, no te den miedo, sino te den alegría al saber que nos vamos a casa muy pronto. Que el Señor te bendiga.